Ya lo vi, ¿eh? Muy bailarín. Es que soy... muy devoto de San Pascual Bailón, y de que agarro el ritmo me bailan hasta las niñas de los ojos. ¿Sabías que detrás de la sonrisa contagiosa, las carcajadas y el inmenso éxito de Cantinflas existía una vida marcada por el dolor, la soledad y misterios nunca del todo esclarecidos? Así es. Mario Moreno, el hombre detrás del personaje más querido de México, vivió rodeado de fama y gloria, pero también de sombras y secretos. El comediante que hizo reír al mundo ocultaba un destino trágico, una lucha silenciosa contra el cáncer que intentó mantener en secreto, amistades que se transformaron en traiciones, y las dos personas que más amaba terminaron enfrentadas después de su muerte por una fortuna millonaria que luego desapareció misteriosamente. Algunos dicen que sus últimos días estuvieron llenos de tristeza y aislamiento, y que incluso su testamento se convirtió en escenario de intensas disputas entre familiares y poderosos empresarios que querían todo lo que él poseía. La herencia de Cantinflas se transformó en un campo de batalla, con acusaciones, documentos controvertidos y decisiones judiciales que aún hoy dividen opiniones. Cómo un hombre que representaba la humildad terminó envuelto en una guerra por dinero y derechos de autor. ¿Qué ocurrió con su verdadera fortuna? ¿Y por qué algunos afirman que Cantinflas fue manipulado en sus últimos días, cuando ya estaba enfermo y vulnerable? Estas preguntas nos llevan a un lado oscuro de la historia que pocos conocen, el lado donde la fama, el poder y el dinero se mezclan con la fragilidad humana. Pero antes de continuar, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Eso es esencial para que YouTube entienda que te gusta este tipo de contenido y siga recomendándote videos como este. Tu suscripción ayuda a mantener viva la memoria de los grandes artistas y nos motiva a seguir trayendo historias impactantes como esta. Y si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacer clic en Super Thanks. Eso ayuda mucho a nuestro trabajo y demuestra que valoras el esfuerzo de investigación y producción detrás de cada video. Pero si no puedes, no pasa nada. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Cantinflas. Me encantaría conocer tu opinión. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Cantinflas te va a sorprender, y cambiará por completo la forma en que ves al hombre detrás del mito. Mario nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en un barrio modesto conocido como Santa María la Redonda. Era uno de los 8 hijos de una familia humilde, y desde muy joven aprendió el valor del trabajo y de la lucha diaria. Su padre, Pedro Moreno, era cartero, y su madre, Soledad Reyes, una mujer sencilla y cariñosa que siempre creyó en el talento de su hijo. Desde niño, Mario demostraba una habilidad especial para hacer reír a los demás. Le gustaba imitar a los vecinos, a los maestros e incluso a los vendedores ambulantes, siempre con un humor inocente y observador. Esa capacidad de encontrar la gracia en las situaciones más cotidianas fue la primera señal de que el niño estaba destinado a algo grande. Sin embargo, la vida no fue fácil. Tuvo que abandonar los estudios siendo muy joven para ayudar con los gastos del hogar, haciendo pequeños trabajos, desde lustrabotas hasta aprendiz de zapatero. Precisamente esa convivencia con la gente más sencilla, trabajadores, vendedores, obreros y habitantes de los barrios populares, sería más tarde la inspiración para el personaje que lo volvería inmortal. Cantinflas, el hombre del pueblo, enredado en sus palabras, pero astuto y lleno de sabiduría popular. Durante su juventud, Mario probó varios caminos. Llegó a enlistarse en el ejército, pero no permaneció mucho tiempo. Después trabajó en pequeños circos itinerantes, donde comenzó a desarrollar su gusto por el arte y el escenario. Al principio no era un actor principal. Hacía números de payaso, ayudaba con la escenografía, vendía boletos y a veces improvisaba chistes para entretener al público mientras el espectáculo no comenzaba. Fue en ese ambiente circense donde nació el germen del personaje de Cantinflas. El apodo surgió, según el propio Mario, de manera espontánea y sin mucho sentido, una especie de palabra inventada que combinaba con el estilo torpe y divertido que él creaba en escena.
Poco a poco, aquel personaje desaliñado, vestido de forma descuidada y con una manera peculiar de hablar, comenzó a destacarse. La gente reía no solo de sus torpezas, sino también de la inteligencia oculta en cada improvisación. Cantinflas hablaba de forma confusa, pero siempre decía verdades profundas sobre la vida, el amor, la pobreza y la desigualdad. Hacía que el público pensara y riera, al mismo tiempo, algo raro y poderoso. Con el tiempo, Mario dejó el circo y comenzó a presentarse en teatros y cabarets populares de la Ciudad de México, especialmente en el famoso Teatro Folies Bergere, donde rápidamente se convirtió en una atracción principal. En esa etapa perfeccionó al personaje, ajustando el vestuario y creando el estilo verbal que lo caracterizaría para siempre. Un discurso lleno de rodeos, juegos de palabras y expresiones sin sentido aparente, pero que, de algún modo, siempre llegaba a una conclusión inesperadamente inteligente. Al público le encantaba. Su popularidad creció vertiginosamente, y el cine pronto notó el potencial de aquella figura. En 1936, Cantinflas debutó en el cine con el cortometraje No te engañes corazón, pero fue con Ahí está el detalle 1940, dirigida por Juan Bustillo Oro, que alcanzó la fama absoluta. La película fue un éxito de taquilla y de crítica, consagrando a Cantinflas como el nuevo rostro del humor mexicano. Su estilo de comedia era innovador. Usaba el absurdo para criticar a la sociedad, a las clases altas y al sistema político, manteniendo siempre un tono ligero y popular. En los años siguientes protagonizó una serie de películas que lo consolidaron como el rey de la comedia latinoamericana. Títulos como El gendarme desconocido 1941, Ni sangre ni arena 1941, El circo 1943 y El padrecito 1964 convirtieron a Cantinflas en una verdadera institución cultural. Su humor hablaba directamente al corazón del pueblo, y su imagen de hombre sencillo pero astuto representaba la lucha del ciudadano común contra las injusticias de la vida. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, el nombre de Cantinflas se volvió sinónimo de éxito. Fundó su propia productora, Posa Films, lo que le dio control total sobre sus obras y le permitió escribir y producir historias a su manera, sin interferencias de estudios ni censura. Esto fue un logro notable en la época y demostraba su inteligencia como empresario, además de su talento artístico. Pero el punto más alto de su carrera llegó con su consagración internacional. En 1956, Cantinflas debutó en el cine estadounidense en el papel de Passepartout en la película La Vuelta al Mundo en 80 días, Around the World in 80 Days, una superproducción de Hollywood que conquistó al público y a la crítica mundial. Por su actuación ganó el Globo de Oro al mejor actor en comedia o musical, superando a estrellas internacionales. El éxito fue tan grande que incluso Charles Chaplin, su ídolo y referencia artística, declaró que Cantinflas era el mejor comediante del mundo. Ese reconocimiento marcó un antes y un después en su carrera, proyectando su nombre definitivamente en el panorama internacional. De regreso en México, Mario Moreno continuó actuando en producciones que combinaban humor y crítica social. Usaba al personaje de Cantinflas para abordar temas serios, educación, desigualdad, política y moral, de una forma ligera y accesible. Películas como El señor fotógrafo 1953, El analfabeto 1961 y Su excelencia 1967 mostraban a un artista consciente y comprometido, que usaba la risa como herramienta de reflexión. Paralelamente a su carrera cinematográfica, Cantinflas se involucró en causas sociales y políticas. Defendió los derechos de los trabajadores del cine, participó en campañas de alfabetización y ayudó económicamente a numerosas instituciones de caridad. A pesar de ser millonario, mantenía hábitos sencillos y una vida discreta, siempre fiel a la imagen del hombre del pueblo. Lo curioso es que, incluso en el apogeo de su éxito, Mario Moreno nunca se distanció del todo de sus orígenes humildes. Solía visitar barrios populares y conversar con la gente, observando sus modos y expresiones para mantener la autenticidad del personaje. Decía que el verdadero secreto de Cantinflas era representar al pueblo con verdad, no como una caricatura. Ese compromiso con sus raíces lo convirtió en algo más que un comediante. Lo transformó en un espejo cultural de la sociedad mexicana.
A lo largo de su carrera recibió decenas de premios y homenajes, pero su mayor reconocimiento siempre fue el amor del público. En los cines, teatros y televisores, la gente veía en Cantinflas a alguien que comprendía sus dolores y se reía de sus propios problemas, transformando las dificultades en humor y la crítica social en esperanza. Su ascenso fue fruto no solo del talento, sino también de la inteligencia y la empatía que Mario Moreno ponía en cada palabra y gesto. En una época en la que el humor se usaba con frecuencia solo como distracción, él lo transformó en una forma de arte, un instrumento de conciencia e identidad nacional. El niño pobre que comenzó en el circo se había convertido en el artista más querido de México, un símbolo de superación, humanidad y genialidad. Incluso cuando ya era una estrella consagrada y uno de los artistas más ricos de América Latina, nunca se distanció del todo del pueblo. Era común verlo ayudando a familias necesitadas, financiando los estudios de jóvenes sin recursos y visitando hospitales de forma anónima. No buscaba publicidad por sus acciones solidarias, porque creía que la verdadera bondad era silenciosa. Se dice que solía repetir que la riqueza no vale nada si no sirve para aliviar el dolor de alguien. Esa frase resume mucho de su carácter y de la filosofía de vida que lo guiaba. En su vida afectiva, Mario Moreno era un hombre de sentimientos profundos, pero también de grandes tristezas. Su gran amor fue Valentina Ivanova, una bailarina rusa que conoció al inicio de su carrera, cuando ella se presentaba en un circo. Se casaron en 1936 y la relación, aunque sólida en muchos aspectos, enfrentó momentos difíciles. Valentina era una mujer reservada y discreta, muy distinta a la efusividad y al espíritu bromista de su esposo. A pesar de las diferencias, el amor y el respeto mutuo los unieron durante décadas. La pareja no tuvo hijos biológicos, y tras varios intentos frustrados decidieron adoptar a un niño, al que llamaron Mario Moreno Ivanova, el único hijo del comediante. Mario siempre se mostró como un padre dedicado, aunque la carrera y los compromisos lo mantenían con frecuencia alejado. Sentía un gran cariño por su hijo y trataba de transmitirle los valores que siempre consideró esenciales: honestidad, humildad y compasión. Sin embargo, no todo fue felicidad en el hogar de los Moreno. Valentina, por razones de salud y también por el agitado estilo de vida de su marido, pasó largos periodos alejada de la vida pública, y hay relatos de que Mario, en algunos momentos, buscó consuelo en aventuras extramatrimoniales, algo que más tarde lamentaría profundamente. La muerte de Valentina, en 1966, fue un golpe devastador. Cantinflas quedó destrozado y cayó en una profunda soledad. A partir de ese momento su vida cambió. Continuó actuando y produciendo películas, pero su brillo personal parecía menos intenso. La ausencia de la mujer que siempre lo acompañó y lo apoyó en silencio dejó un vacío que ni la fama ni el dinero pudieron llenar. Religioso, Mario Moreno era un católico devoto. Creía firmemente en Dios y mantenía hábitos sencillos de fe. Rezaba todos los días, asistía a misa y solía agradecer públicamente por las bendiciones recibidas. Su humor nunca fue agresivo ni vulgar. Decía que hacer reír sin ofender es el arte más difícil. Esa visión estaba directamente relacionada con sus principios morales. Cantinflas creía que la risa tenía el poder de sanar, de unir a las personas y de dar esperanza en los tiempos difíciles. Por eso evitaba los chistes que se burlaran de las minorías o que ridiculizaran la pobreza. Prefería reírse de los poderosos, de los burócratas y de los hipócritas, siempre en defensa del pueblo. Mario también fue conocido por su fuerte sentido de justicia y solidaridad. Durante su carrera ayudó económicamente a varios colegas que atravesaban momentos difíciles y llegó a fundar iniciativas para apoyar a artistas ancianos y sin recursos. Entendía que la fama era pasajera, pero que el legado humano y ético era eterno. La generosidad lo acompañaba en todo momento. Solía donar parte de sus ganancias a instituciones de caridad, iglesias y orfanatos. Existen innumerables testimonios de personas que recibieron ayuda directa de él sin haberla pedido, solo porque había escuchado sobre sus dificultades. Por otro lado, quienes convivieron con Mario Moreno afirman que también era un hombre extremadamente disciplinado, perfeccionista y controlador en el trabajo. Le gustaban las cosas bien hechas, era exigente con los guiones y las producciones,
y supervisaba personalmente cada detalle de sus películas. Esa obsesión por la excelencia, que a veces lo hacía parecer autoritario, en realidad provenía de su deseo sincero de ofrecer al público lo mejor. Para él, el público merecía respeto y profesionalismo. Esa mezcla de rigor y sensibilidad era una de las marcas de su personalidad. En la vida social, Cantinflas se relacionaba con personas influyentes de la política y la cultura mexicana. Era amigo de presidentes, escritores y artistas, pero mantenía siempre una postura discreta. Nunca participó directamente en campañas políticas, aunque usaba su fama para defender causas sociales y humanitarias. A pesar del prestigio, nunca adoptó una actitud de superioridad. Prefería conversar con campesinos, obreros y comerciantes, con quienes se sentía verdaderamente a gusto. En sus conversaciones, le gustaba escuchar más que hablar, y muchas veces tomaba de esas historias simples la inspiración para los diálogos y situaciones de sus películas. Le gustaba vestir ropa cómoda, conducir él mismo sus autos y caminar por las calles de la Ciudad de México sin guardaespaldas, saludando a los admiradores. Sentía un enorme cariño por el pueblo y decía que se sentía más feliz entre los humildes que en los lujos de Hollywood. Pero toda luz genera sombras. Y, con el paso del tiempo, las sombras en la vida de Mario Moreno comenzaron a crecer. Detrás del ídolo también existía un hombre rodeado de críticas, desconfianzas y malentendidos. Muchas de esas situaciones surgieron precisamente del contraste entre el personaje sencillo y el hombre poderoso e influyente en el que Mario Moreno se había convertido con el tiempo. El primer punto polémico de la vida de Cantinflas está relacionado con su personalidad detrás de cámaras. Aunque era un símbolo de humildad y empatía en escena, muchos colegas de profesión contaban que, en el trabajo, era extremadamente exigente, controlador e incluso autoritario. Le gustaba tener el dominio total sobre las producciones, desde el guión hasta la edición, y no aceptaba fácilmente sugerencias ni críticas. Esa actitud lo llevó a tener conflictos con directores, guionistas e incluso otros actores. Algunos decían que Cantinflas quería que todas las cámaras estuvieran siempre enfocadas en él, y que, en sus películas, procuraba destacar su personaje incluso cuando la trama no lo requería. A pesar de ello, otros defendían que simplemente era un perfeccionista comprometido con el público, y que su rigor provenía de la búsqueda constante de calidad y coherencia artística. Otra gran fuente de controversias fue su relación con el poder político y económico de México. Durante las décadas de 1940 a 1970, Cantinflas mantuvo una relación cercana con varios presidentes y figuras influyentes del país. Participaba en eventos oficiales, cenas y ceremonias, siendo tratado como un verdadero embajador cultural de México. Sin embargo, esa cercanía generó críticas, especialmente por parte de sectores más progresistas, que veían en Mario Moreno a un artista que se había acomodado al poder y que había dejado de usar su voz crítica para cuestionar las injusticias sociales con la misma fuerza de antes. Hubo momentos en que fue acusado de hipocresía. Después de todo, el hombre que representaba al pueblo humilde en el cine era, en la vida real, un millonario con amigos en el gobierno. A pesar de esas críticas, es importante recordar que Cantinflas también utilizó su influencia para apoyar causas sociales, ayudar a artistas en dificultades e interceder en favor de trabajadores. Creía que podía colaborar más con el pueblo a través del diálogo y la mediación que mediante enfrentamientos directos. Mario Moreno era un hombre encantador y galante, y su fama despertaba gran interés entre las mujeres. Algunos periodistas de la época llegaron a especular que mantenía relaciones paralelas, aunque esas historias nunca fueron comprobadas. Aún así, los rumores lo afectaban profundamente, sobre todo porque siempre defendió una imagen pública de hombre de familia y de valores tradicionales. Tras la muerte de Valentina, en 1966, Cantinflas entró en un periodo de profunda soledad y tristeza, y los rumores de que buscaba consuelo en breves romances también se multiplicaron. A pesar de las especulaciones, nunca volvió a casarse, afirmando que Valentina había sido el único y verdadero amor de su vida. Uno de los momentos más delicados de la trayectoria de Mario Moreno fue su conflicto con la Iglesia Católica, institución por la que siempre tuvo un gran respeto.
En 1960, cuando estrenó la película El Padrecito, en la que interpretaba a un sacerdote carismático y algo torpe, parte del clero mexicano criticó duramente la producción, alegando que ridiculizaba la figura religiosa. Cantinflas se defendió diciendo que su objetivo era rendir homenaje a los sacerdotes que se dedicaban a los pobres y que la película no contenía ninguna ofensa hacia la fe. Con el tiempo, la controversia se disipó y la propia iglesia reconoció el tono respetuoso de la obra, pero el episodio demostró que incluso un comediante amado podía ser víctima de la incomprensión. Algunos amigos cercanos afirmaban que, cuando ya estaba muy enfermo, Cantinflas fue aislado por personas que buscaban aprovecharse de su fama y su fortuna. Hay relatos que sugieren que firmó documentos y tomó decisiones sin plena conciencia de las consecuencias, lo que aumentó las sospechas en torno a las disputas judiciales posteriores. Aunque nunca se demostró nada de manera concreta, el episodio dejó una sombra sobre los últimos días del actor. A pesar de todas esas controversias, es importante destacar que Mario Moreno jamás perdió el cariño del público. Incluso cuando los periódicos publicaban escándalos, la gente seguía amándolo y defendiendo su memoria. Era visto como un ser humano, con defectos y virtudes, y esa humanidad quizá era lo que más lo acercaba al pueblo. Su legado artístico y moral fue mucho más grande que cualquier polémica. Sin embargo, incluso frente al dolor, Cantinflas nunca perdió su dignidad, su humor ni su amor por México y por el público que lo consagró. Para entender la tragedia de su final, es necesario retroceder un poco en el tiempo, a los años previos a su muerte, cuando su salud comenzó a mostrar señales de fragilidad. Mario Moreno fue fumador prácticamente toda su vida. Era raro verlo sin un cigarro en las manos, un hábito que nunca consiguió abandonar, aun sabiendo los riesgos. Con el paso de los años, el tabaquismo le cobró un precio alto. Comenzó a sufrir problemas respiratorios crónicos. A finales de la década de 1980, los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón. La noticia lo afectó profundamente, pero optó por mantener la enfermedad en secreto durante mucho tiempo, compartiéndola solo con sus amigos más cercanos y familiares. A pesar de la gravedad del padecimiento, Cantinflas mantenía una rutina relativamente activa. Asistía a eventos, concedía entrevistas y participaba en homenajes, siempre con una sonrisa en el rostro y el mismo espíritu alegre que lo caracterizaba. Sin embargo, detrás de las cámaras, libraba una lucha silenciosa contra el dolor y el cansancio. Se sometió a tratamientos intensivos, intentó terapias alternativas, y por un tiempo, llegó a creer que vencería al cáncer. Incluso debilitado, decía que aún tenía mucho por hacer y soñaba con filmar una última historia que cerrara su carrera con broche de oro. Una comedia sobre el envejecimiento y el valor de la amistad. Pero la enfermedad avanzó rápidamente. A comienzos de 1993, Mario Moreno ya estaba muy debilitado. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, rodeado de unos pocos amigos y de su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova. Era un hombre cansado, pero aún lúcido y espiritualmente sereno. Quienes lo visitaban en esos días contaban que hablaba mucho sobre Dios, sobre el paso del tiempo y sobre el valor de la vida. Decía que no temía a la muerte, solo temía dejar asuntos pendientes. Aún así, mantenía el buen humor y se negaba a ser tratado como un enfermo. Cuando los periodistas lo buscaban, respondía sonriendo: Cantinflas todavía no se ha ido, solo está descansando un poco. El 20 de abril de 1993, México amaneció de luto. Mario Moreno falleció en su casa, en la Ciudad de México, a los 81 años, víctima de complicaciones del cáncer de pulmón. La noticia se difundió rápidamente y todo el país se detuvo para rendirle homenaje. La televisión suspendió parte de su programación para transmitir retrospectivas de su carrera. En las calles, la gente lloraba como si hubiera perdido a un familiar querido. Cantinflas era más que un actor. Era un símbolo nacional, una figura que representaba al pueblo con sencillez y dignidad. Su muerte fue sentida como una tragedia colectiva. El velorio de Cantinflas fue uno de los eventos más conmovedores en la historia de México. Realizado en el Palacio de Bellas Artes, en el centro de la Ciudad de México, reunió a miles de personas. Admiradores de todas las edades formaron largas filas para darle el último adiós.
Artistas, políticos, escritores y ciudadanos comunes se mezclaban en una multitud silenciosa, muchos llevando flores, carteles y mensajes de agradecimiento. El cuerpo del actor fue cubierto con la bandera mexicana, y el gobierno declaró luto nacional. El cortejo fúnebre recorrió las calles de la capital entre aplausos y lágrimas. La imagen del ataúd rodeado por una multitud emocionada quedó grabada en la memoria de toda una generación. Pero mientras el país lloraba la pérdida de su comediante más querido, una nueva y amarga historia comenzaba a desarrollarse entre bastidores. Una historia que mostraría el lado más oscuro de la fama y la herencia. Pocos días después del entierro, surgieron noticias sobre una disputa en torno a los derechos de autor y al patrimonio de Cantinflas. De un lado estaba su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, y del otro, su sobrino, Eduardo Moreno Laparade. Ambos afirmaban tener el derecho legal sobre el legado del actor, especialmente sobre las 34 películas que había producido a lo largo de su vida. Eduardo alegaba que, poco antes de morir, Mario Moreno había firmado documentos transfiriéndole la administración y las ganancias de las obras. El hijo, en cambio, sostenía que esos papeles fueron firmados cuando su padre ya estaba enfermo, bajo influencia y sin plena conciencia. Lo que pudo haberse resuelto en familia se convirtió en una de las disputas judiciales más largas y amargas de la historia del cine latinoamericano. El conflicto se extendió por más de 20 años, con fallos alternados entre tribunales de México y de Estados Unidos. En varios momentos, ambas partes llegaron a intercambiar acusaciones públicas, manchando la imagen de unión y alegría que siempre había acompañado al nombre de Cantinflas. Mientras tanto, sus admiradores observaban con tristeza el espectáculo judicial y emocional que se desarrollaba, viendo cómo el legado del comediante se convertía en un campo de batalla. La fortuna dejada por Cantinflas también se convirtió en un misterio. Se estimaba que había acumulado una riqueza superior a los $70 millones, provenientes de películas, propiedades e inversiones. Sin embargo, gran parte de ese dinero desapareció tras su muerte. Parte fue congelada en procesos judiciales, y otra simplemente nunca se encontró. Hasta hoy, hay quienes aseguran que cuentas en el extranjero y bienes a nombre de empresas no fueron debidamente registrados o distribuidos. Ese caos patrimonial alimentó aún más las disputas familiares y generó una historia digna de una telenovela, con acusaciones de falsificación de documentos, traiciones y manipulaciones. Su hijo, Mario Moreno Ivanova, llegó a declarar públicamente que su padre fue manipulado y engañado, lo que intensificó la tensión con su primo Eduardo. A pesar de toda la confusión, el legado artístico y moral de Cantinflas sobrevivió al caos. El gobierno mexicano, reconociendo su importancia cultural, creó diversos homenajes póstumos. Su nombre fue dado a calles, escuelas y centros culturales en varias ciudades. Se erigieron estatuas en su memoria, y sus películas continuaron exhibiéndose en canales de televisión y festivales. Fue recordado no solo como comediante, sino como un símbolo de esperanza y de humor inteligente. Aún así, las consecuencias de la tragedia no terminaron allí. El hijo de Cantinflas, Mario Moreno Ivanova, vivió una vida marcada por altibajos, cargando con el peso del apellido y de la herencia. Se vio envuelto en problemas financieros y de salud, y falleció en 2017, a los 57 años, víctima de un infarto. Su muerte cerró, de forma melancólica, otro triste capítulo en la historia de la familia Moreno. Con el tiempo, parte de las disputas legales se resolvió, pero el daño emocional y la imagen de conflicto quedaron para siempre asociadas a la memoria del actor. Sin embargo, lo que permanece por encima de todo es el cariño del público. Décadas después de su muerte, las nuevas generaciones siguen descubriendo sus películas y se encantan con aquel personaje torpe pero lleno de sabiduría, que hablaba de forma confusa y decía verdades profundas. Se convirtió en parte del alma mexicana, una figura temporal que representa la bondad, la astucia y el espíritu resiliente del pueblo. Incluso después de todas las polémicas, nadie ha podido apagar la luz de Cantinflas. Su humor sigue vivo, sus mensajes siguen siendo relevantes y su humanidad continúa inspirando. Hoy, cuando México y el mundo recuerdan a Cantinflas,
No se habla de disputas judiciales ni de enfermedades. Se recuerda al hombre que transformó la risa en arte, que demostró que la humildad puede convivir con el éxito y que, incluso enfrentando la muerte con valentía, mantuvo el mismo brillo en la mirada que lo hizo eterno. Y así llegamos al final de la emocionante, al mismo tiempo, triste historia de Mario Moreno Cantinflas, un hombre que hizo reír al mundo, pero que también enfrentó momentos de dolor, soledad e injusticia. Su vida fue una verdadera montaña rusa de alegrías, logros y desafíos, una trayectoria que demuestra que incluso los más grandes genios de la comedia llevan dentro una profunda humanidad. Cantinflas fue mucho más que un actor. Fue un símbolo de esperanza, de humildad y de amor por el pueblo. Y si llegaste hasta aquí, es porque también te conmovió esta historia. Así que, antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube entienda que te gusta este tipo de contenido y haga que recomiende más videos como este para ti y para otras personas que aman el cine clásico y sus grandes leyendas. Tu suscripción es el combustible que mantiene vivo este canal y nos motiva a seguir trayendo historias tan inspiradoras e impactantes como la de Cantinflas. Aprovecha también para contarme aquí en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Su trayectoria humilde? ¿Las polémicas después de su muerte? ¿O lo importante que fue para la cultura mexicana? Me encantará leer tu opinión y conversar contigo en los comentarios. Y echa un vistazo al video que está apareciendo ahora en pantalla. Te aseguro que es aún más interesante y apasionante que este. Vamos a verlo.